Bienvenidos nuevamente al repaso. Estamos listos, prestos y dispuestos, como siempre lo mencionamos en este canal, para iniciar con el estudio y la extracción de los puntos más importantes de la escuela sabática durante esta semana. Vamos a tener una pregunta que pensamos responderla a lo largo de los próximos minutos. Si tuviéramos la oportunidad de dar un discurso de despedida a nuestros familiares, a nuestras futuras generaciones, ¿qué le diríamos? Quiero que reflexionen en esta pregunta porque pensamos responderla en los próximos minutos, pero antes pedimos la bendición del Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias porque estamos nuevamente acá tratando de desarrollar un estudio. Pedimos en estos momentos la dirección de tu Santo Espíritu y pedimos que seas tú quien nos permita entonces ir hacia adelante en este estudio, y también para que aquellas personas que vayan a recibirlo puedan entonces poseerlo en sus corazones y además ponerlo en práctica. Pedimos la bendición de tu Santo Espíritu. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien amigos, ya estamos rozando el final. Ya solamente después de esta lección nos quedaría una más y damos por concluido el maravilloso estudio de Josué, que sin duda alguna en lo personal me ha ayudado muchísimo y espero que a cada uno de ustedes también les haya sido de gran bendición. Esta semana llegamos entonces a la lección número 12, el cual tiene por título Dios es fiel. Y vamos a leer Josué 21:45, que dice lo siguiente: No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel, todo se cumplió. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en alguna vez esta palabra, esta frase, esta oración que dice Dios es fiel. Me llama la atención que en algunas oportunidades, sobre todo cuando estaba más hacia la adolescencia, algunos amigos me invitaban a otras iglesias por compartir que tenían que ver con eventos deportivos. Jugábamos fútbol, pero antes recibíamos ahí una pequeña palabra y eran iglesias de otras denominaciones. Y yo escuchaba mucho la palabra Dios es fiel durante las oraciones. Y la verdad no entendía, no dimensionaba la expresión del por qué algunas personas hacían esto. Siendo yo adventista de nacimiento y con una fe que también me ha dado la posibilidad en esa época, 15, 17 años, de conocer un poco de qué va esto de lo divino y cómo nosotros podemos conocer a Dios. Bueno, a pesar de eso, yo no podía entender la frase Dios es fiel. Dios, a través de este estudio, me dio el discernimiento necesario para comprenderla, del por qué Él es fiel. Entonces, esta semana, sin duda alguna, ha sido también de gran bendición para mí el poder dimensionar el poder de esta oración, porque a veces uno se pone a pensar, sobre todo cuando está en situaciones bajas, de baja autoestima, cansado, triste, abatido por las vicisitudes de la vida, de qué ha hecho Dios por nosotros. Y miramos quizás al vecino y pensamos y meditamos y decimos, bueno, es que a lo mejor eh, el vecino sí puede decir que Dios es fiel porque le va bien en su trabajo, porque tiene esto, porque tiene lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos decir o pensamos, no, bueno, Josué en su momento dijo que Dios es fiel porque tenía comunicación constante con él, porque pudo conocer el alcance y la dimensión que Dios tenía sobre cada batalla y cómo Dios lo fue dirigiendo. Moisés también pudo decir lo mismo. Incluso algunas personas que quizás no son nombradas en la Biblia, que hacían parte del pueblo de Israel, también uno puede decir, bueno, es que las personas conocieron a Dios. Bueno, pero ¿y nosotros qué? ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo nosotros podemos saber que Dios sigue actuando en nuestras vidas? He encontrado las promesas diarias que Dios tiene para con nosotros. Entonces, es interesante este artículo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a confiar más en Él, nos ayuda a entender el poder de la oración, del título de esta semana, y nos ayuda entonces a nosotros también a mantenernos en esta carrera espiritual llamada fe, que como lo hemos mencionado en lecciones anteriores, no se trata
precisamente de una carrera, se trata de un maratón. Acá consiste en saber llegar a la meta, no en llegar más rápido. Entonces, nosotros podemos conocer las promesas de Dios de manera diaria a través del consuelo, porque en esos momentos de aflicción, Dios es quien nos consuela y nos da fuerza. También podemos encontrar en Dios paz. Fíjense que para la época de los romanos, cuando fue escrito el Nuevo Testamento, el concepto de paz era ausencia de guerra. Sin embargo, la paz es más allá de eso. La paz es un sentimiento de placer que solo lo provee Dios. Y nosotros precisamente sentimos algo diferente cuando oramos. Sentimos tranquilidad, calma. Esa es la paz. También tenemos la provisión y el cuidado diario que nosotros podemos ver. Es una promesa que Dios también sigue cumpliendo en nosotros. Suple nuestras necesidades y cuida de nosotros diariamente. Ustedes se han puesto a pensar, sobre todo en los lugares donde llueve bastante, donde cae bastante nieve, donde hace bastante frío, en donde a veces vemos cómo las personas tienen necesidades de alimento, tienen necesidades de trabajo. Esa es una buena manera también de nosotros conocer a Dios, de cuando ponemos nuestra almohada, nuestra cabeza en la almohada, allí entonces reflexionar y decir gracias Señor porque has suplido lo necesario, lo básico, para que nosotros nos mantengamos con bien. Es una linda promesa y nos ayuda también a dimensionar la frase de Dios es fiel. Nos ayuda en la guía que nosotros necesitamos en nuestra vida. Allí también podemos ver a Dios, porque Dios promete estar siempre con nosotros y darnos sabiduría. Y también nos ayuda a perdonarnos y también en el plan de salvación. Y para eso entonces está Cristo Jesús, quien si nosotros creemos en Él, entonces seremos salvos. De esta manera nosotros podemos dar a conocer o entender, mejor dicho, más y mejor la frase de Dios es fiel. Dicho esto, para que tengamos estos conceptos bien claros por si en alguna oportunidad desfallecemos en nuestra fe o flaqueamos o sentimos que Dios no nos escucha, Dios nos escucha y nos escucha diariamente en todo momento, en toda ocasión y para muestra un botón de lo que ya mencioné de que Él está pendiente de nosotros. Al principio del video había mencionado que si nosotros sabemos que nuestro final sobre este plano terrenal está próximo a llegar y Dios nos da la oportunidad incluso de hacer un juego de imaginación y tener enfrente a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros tataranietos, bisnietos, y nos dicen, bueno, dale un discurso a tus generaciones, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías? Bueno, Josué en el capítulo 23, allí empieza su primer discurso, ya él estaba entrado en edad, ya él era una persona de avanzada edad, a lo mejor su espíritu, su alma seguía siendo joven, pero el cuerpo pasa factura y ya no tenía quizás la misma movilidad, ya no tenía quizás las mismas ganas de poder batallar y de hacer lo que estaba acostumbrado a hacer años anteriores. Eso es lo que menciona Josué capítulo 23 hasta los primeros versos. Pero fíjense, en el verso número 3 dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones, por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por nosotros. Fíjense entonces que Josué apela a la memoria colectiva del pueblo, apela a mencionar lo que nosotros hemos alcanzado, no ha sido porque nosotros hemos hecho una campaña militar o una invasión o una conquista sobrenatural y porque nosotros somos los guerreros mejores o qué sé yo. No, fue porque, como dice, al Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por nosotros. Entonces, Josué apela a esto para luego dar instrucciones durante todo el
capítulo 23 mencionar que por favor el pueblo no se aparte de Dios ni de los principios, porque en gran manera entonces Dios mostrará su fidelidad. ¿Por qué Dios mostrará su fidelidad? Bueno, ya lo vamos a mencionar más adelante. En el verso número 6 dice, esforzaos pues muchos en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra. Es decir, manténganse rectos en los estatutos que el Señor de puño y letra le dio a Moisés para que él repartiera al pueblo, y entonces allí ustedes obtendrán importantes beneficios. De esa manera entonces el Señor quiso que fuera una guía para que nosotros pudiéramos servir, adorar al Señor y también relacionarnos mejor a cada uno de nuestros prójimos. El verso número 10 dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por nosotros como él os dijo. Nuevamente apela a la memoria colectiva de lo que pasaron en esas batallas impensables, de esas épicas, gloriosas, que a pesar de quizás ser menor en cantidad, menor en preparación, menor en logística, ellos entonces pudieron eh, alcanzar la victoria solo y a través del nombre de Dios. En el verso número 12 y subsiguiente habla entonces de mezclarse, o mejor dicho, tratar de mezclarse no solamente en matrimonio con las demás personas que aún habitaban en la tierra prometida, sino también eviten todo tipo de relaciones, es decir, eviten mercancía, negocios, trabajo, matrimonios, como ya lo mencioné, amistades. Estos 5 condicionantes, entonces, son importantes para que nosotros todavía mantengamos hoy día. No lo hablo desde un tema racial o cultural, lo hablo más de un tema espiritual. Hoy día, la mayoría de los problemas de los matrimonios empiezan por las creencias divididas que en algún momento se conocieron previamente siendo novios así, pero quizás tendemos a pensar de que en algún tiempo cambiarán y nosotros pues iremos a la iglesia, cuando realmente eso no sucede. Las amistades también, a veces uno dice, voy a ir con fulano, con sutano, con mengano, que no importa, yo les hablo de la Biblia, yo trato de hacer esto, yo trato de hacer lo otro, y al final son ellos quien nos convierten a nosotros. Así que ya tenemos 2 claros ejemplos de la actualidad de por qué entonces Josué daba una exhortación al pueblo a cómo entonces ellos debían lidiar con este tipo de personas. Número 3, hablamos de los negocios, de las transacciones. ¿Por qué? A veces nosotros hacemos negocios, transacciones con personas que no tienen los mismos valores e ideales que nosotros, y al final entonces vienen las estafas, viene la corrupción, y por el contrario de nosotros poder impactarlos a ellos, terminamos nosotros siendo impactados. Así que de esta manera también hay que evitar eso, y el pueblo de Israel tenía que evitarlo. En el verso 16, fíjense que es sin duda alguna cómo nosotros podemos eh, obtener como que la cereza del pastel. ¿Por qué? Porque utiliza una condicionante Josué y dice, si traspasareis el pacto de Jehová, vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Nosotros pudiéramos mm, llevar este último versículo a nuestra actualidad y volver a utilizar la condicionante. Si nos alejamos del Señor, si actuamos mal, si hacemos las cosas que a Él no le agradan, entonces la ira del Señor se encenderá contra nosotros. Y fíjense que, contrario a lo que muchas personas pueden decir, que entonces Dios es un Dios que si uno hace mal las cosas te castiga, te reprende
o no tenemos espacio para que nosotros podamos eh, equivocarnos. Fíjense que eso es un concepto errado. ¿Por qué? Porque la descripción de la ira de Dios debe interpretarse como una respuesta santa, justa y controlado al pecado. Es decir, Dios no puede premiarnos por nosotros actuar mal. Dios nos puede perdonar y nos da muchas oportunidades. Y para ello entonces Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz. Pero si nosotros mantenemos una vida desordenada ante los ojos de Dios, entonces habrán consecuencias. Dios perdona el pecado, pero cada pecado va dejando sus consecuencias. Entonces, decía que es una respuesta santa, justa y controlada al pecado y la injusticia humana. No es como una emoción impulsiva y pecaminosa similar entonces a la ira humana. Es una manifestación de su justicia y su santidad, no un descontrol emocional. Entonces pudiéramos interpretar que la ira de Dios requiere verla a través de una cosmovisión de su carácter santo y justo que a veces nosotros no vamos a poder interpretar porque lo divino hace muy difícil que nosotros podamos entender lo del humano. Como entonces es una faceta necesaria de un Dios moralmente perfecto que ama la justicia y aborrece el mal. Respondiendo entonces la pregunta inicial de que si tenemos la oportunidad de hacer un discurso a nuestras futuras generaciones o hacer un discurso antes de partir de esta tierra, fíjense que Josué apela entonces a recordar a la memoria colectiva del pueblo de que Dios, lo que Dios hizo por cada uno. También apela a que se mantengan firmes y traten de mezclarse con culturas, con personas, con gente que no tengan los mismos valores de uno. Fíjense que a veces siempre en las novelas, en las películas, en los materiales audiovisuales, siempre cuando hay una repartición de una herencia, hay alguien que queda feliz porque se queda con todo, hay alguien que queda triste porque no queda con nada y hay alguien que queda más o menos porque le dan más o menos. Fíjense que Josué, al momento de su discurso, ya digamos que cada quien estaba contento con las tierras que había obtenido, pero más allá de eso, el pueblo y Josué no va a decir, bueno, yo me voy a ir, pero voy a dejar a fulano, voy a dejar a sutano, ustedes van a hacer esto, van a hacer lo otro. No. Lo que Josué quiso decir es, me iré, porque quizás ya cumplí, ya el Señor me va a mandar a descansar, pero quiero que no se aparten del Señor. Quiero que eviten entonces mezclarse, porque si acaso eso llegara a pasar, esto es lo que les pudiera pasar. Y no es una advertencia hacia maldición, no es una advertencia o deseándole un mal. Es que en la vida, como ya lo mencionamos, los pecados dejan consecuencias. Y para evitar las consecuencias del pecado, entonces tratemos de hacer las cosas bien ante los ojos de Dios. De esta manera, apelo nuevamente a la reflexión. Si nosotros tuviésemos que dar un discurso a nuestras generaciones, ¿qué les diríamos? ¿En qué se enfocaría nuestro discurso? ¿Se enfocaría en el de Josué? ¿Lo utilizaríamos como ejemplo? ¿Lo perfeccionaríamos? ¿Nos centraríamos en dar los bienes materiales? En eso quiero dejar la pregunta al aire y que ustedes nos ayuden a responder. Puede ser dejándolo en la cajita de comentarios, puede ser teniendo una oración con Dios, puede ser compartiéndola en la escuela sabática de su iglesia, porque ya para finalizar, la idea de estos videos es que el espacio de la escuela sabática se vuelva un espacio dinámico de debate en donde varios puntos de vista puedan fluir al mismo tiempo, de la mano entonces de que todo esto también sirva de adoración para el Señor. Y si no pertenecemos a la Iglesia Adventista, también nos puede ayudar estos videos en nuestro diario vivir, como por ejemplo pudimos pudimos mencionar mejor el concepto de Dios es fiel. De esta manera entonces me quiero despedir, no sin antes deseándoles como siempre un feliz día de preparación, un feliz día de descanso, deseando también que Dios nos pueda permitirnos reencontrar la próxima semana. Hasta la próxima.